Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a quienes estáis aquí, a quienes nos estáis siguiendo hoy desde casa también y a quienes lo veáis después en diferido. Vamos a empezar. Hoy celebramos esta cuarta edición de la jornada sobre maltrato y abuso sexual infantil. Este año la hemos titulado El camino de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual infantil, de la denuncia a la recuperación. Voy a empezar presentando un poco nuestro grupo de trabajo. Yo soy Laura Núñez, soy la coordinadora del grupo Maltrato, Abuso Sexual Infantil. Trabajamos desde el 2018. A lo mejor habéis estado en alguna de las actividades que hemos hecho previamente o en alguna otra edición de la jornada. Trabajamos en torno a 3 objetivos. El primero es promover los buenos tratos a la infancia, fomentando el intercambio de conocimiento científico y sensibilizando a la población. El segundo es prevenir y proteger a la infancia frente a la violencia, facilitando la transferencia de conocimiento entre profesionales, impulsando la formación o la inclusión de formación específica sobre maltrato y especialmente sobre abuso sexual infantil y facilitando la coordinación y el trabajo interdisciplinar que tan importante es en este ámbito y ahora vamos a verlo también a lo largo del día. Y el tercer objetivo es el de detectar e intervenir en maltrato infantil, impulsando la formación continua y actualizada, la reflexión y el debate sobre las buenas prácticas, el estudio de casos clínicos y la prevención del burnout, esa parte también del autocuidado de las profesionales. En el grupo ahora mismo somos 26 miembros y aprovecho para decir que es un grupo abierto a todos y todas las psicólogas colegiadas, así que también os invito desde aquí a uniros, ¿vale? A lo largo del día os dejaremos por ahí el contacto y a quien le apetezca participar, pues lo vemos. Os decía que esta es la cuarta edición de la jornada. Bueno, sabéis que de acuerdo con los últimos datos que tenemos disponibles, 1 de cada 5 niños y niñas sufre violencia sexual en Europa. Sabemos además que las cifras son similares a nivel mundial, que las consecuencias de sufrir esta violencia afectan a todos los niveles, a todos los ámbitos, el físico, el emocional, conductual, social, etcétera, y además que estas consecuencias se pueden alargar durante todo el ciclo vital. Sin embargo, a pesar de saber esto, con frecuencia nos encontramos que esta información es desconocida tanto entre la población como entre los profesionales. Y lo que es aún más importante, y debido a esto, que la respuesta de protección a la infancia, de protección a la infancia frente a la violencia falla en muchas ocasiones, ¿no? Sabemos, gracias a datos como los que nos ofrece, por ejemplo, Save the Children, que solo el 15% de los casos se notifican, que además estas notificaciones vienen por parte de profesionales del ámbito educativo y sanitario en un porcentaje muy bajo, del 2%. Y bueno, creemos que esto tiene que ver, entre otras cosas, con la falta de protocolos estandarizados y la falta de conocimiento sobre cuáles son los procedimientos y los recursos a los que acudir en estos casos. Y bueno, que falta mucha formación especializada, ¿no? Y que no siempre los profesionales que están trabajando en este ámbito tienen ese conocimiento específico. Por estos motivos, organizamos hoy esta jornada y la idea es, como os decía, recorrer el camino que haría un niño o una niña, un adolescente que ha sufrido esta violencia. Entonces, vamos a ir a lo largo de la jornada viendo desde la primera ponencia con Noemí Pereda, un poco el estado de la cuestión. Nos va a enmarcar un poco esta parte de los datos, de la información que os decía. Después vamos a hablar con Mónica Cubillo de la denuncia, ¿no? Ese primer acercamiento, a veces primer acercamiento, a veces llegará ¿no? desde otro lugar. Después vamos a hablar con Joan Mayoral sobre el modelo Barnahus, bueno, uno de los recursos, ¿no? que intenta justo como englobar todos los servicios y a todos los profesionales. Y después hablaremos de la especialización del proceso judicial con Samantha Fernández.
Esta es la parte que tenemos pensada por la mañana y en el programa de la tarde vamos a hacer algo un poco más práctico. Vamos a hablar de esa parte de la recuperación, como poníamos ahí en el título, y vamos a hablar de prevención e intervención, tanto con víctimas como con agresores. Y ahí vamos a poder compartir espacio con otros compañeros y compañeras del grupo que están por aquí, con Susana, Bea, Loli, Zen, está Rocío también y algunas compañeras que nos están siguiendo desde casa. Además de escuchar a todas estas ponentes que tenemos a lo largo de la mañana, os queremos escuchar también a vosotros y vosotras. Entonces vamos a ir abriendo turnos de preguntas, tanto aquí como por el chat, para que sea lo más participativo posible, ¿vale? Así que, bueno, por mi parte nada más, os dejo con Susana y con Noemí y espero que disfrutéis mucho de la jornada. Buenos días, soy Susana Orrea, formo parte del grupo de maltrato infantil y abuso sexual infantil del colegio. Y os voy a presentar a Noemí Pereda. Tenemos la suerte de contar con ella y que nos, de disfrutar de todo el trabajo que ha realizado. Ella es doctora en Psicología Clínica y de la Salud, profesora titular de Victimología y directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente de la Universidad de Barcelona. Se ha especializado en la perspectiva de la victimología del desarrollo, destacando por su trabajo en el ámbito de la epidemiología del maltrato y el abuso sexual infantil en España y Latinoamérica. Ha coordinado la Comisión de Expertos en relación con los casos de abuso y explotación sexual en el ámbito de las personas menores de edad, con medida jurídica de protección de Mallorca. El equipo de investigación sobre explotación sexual en jóvenes de centros residenciales de Cantabria y la Guía Común de Actuación para la Detección, Notificación y Derivación de Casos de Explotación Sexual contra la Infancia en Centros Residenciales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Además, es asesora de la Oficina Regional Europea de la OMS en el estudio de la violencia infantojuvenil en España. Asesora experta de la organización Save the Children, miembro de la Comisión de Abusos Sexuales a Menores en el Entorno Eclesiástico del Síndic de Greuges de Cataluña, miembro del Consejo Asesor del Defensor del Pueblo ante los casos de abuso sexual en el contexto eclesiástico y patrona de la Fundación Vicky Bernadette para víctimas de abuso sexual infantil. Cuando quieras, Noemí. Bueno, en primer lugar, agradecer al COP y especialmente a Laura que me hayan invitado a compartir con ustedes el estado de la cuestión de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia en nuestro país. En primer lugar, es un placer estar hoy aquí acompañada de profesionales y colegas que comparten conmigo su preocupación y su interés por un tema que ha sido silenciado durante mucho tiempo y sobre, como el que comentaba ya Laura, existe aún todavía a día de hoy un gran desconocimiento en nuestro país. Y en esta ponencia voy a intentar contextualizar este problema teniendo en cuenta, he elegido unas líneas de actuación como muy actuales para que pudiéramos ver hacia dónde vamos y hacia dónde debemos ir, ¿no? Y ya me han presentado muy bien, pero les dejo aquí en primer lugar mi correo electrónico. Yo soy profesora en la Universidad de Barcelona, ese es mi campus, la Facultad de Psicología. Cualquier duda, porque vamos a estar aquí 45 minutos intensos, entonces cualquier duda, artículo que interese, etcétera, me pueden escribir sin ningún tipo de problema y para eso estoy, así que ahí tienen mi correo. Dirijo, como se decía, este grupo de investigación, el Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente, cuyo objetivo es ofrecer datos rigurosos, usar la academia para dar recursos a los profesionales que efectivamente trabajan directamente con niños, niñas, adolescentes y sus familias. Y realmente lo que hacemos es intentar concienciar desde la investigación. Creemos que la investigación tiene que ir siempre de la mano de lo que es la práctica y nuestro trabajo es aportar este rigor que la academia nos permite. Este es mi perfil de Twitter, por si quieren estar al día de conferencias, talleres, estudios que vamos realizando. La página web es mucho más estática, ya lo saben que cuesta más de actualizar, así que mi perfil tiene toda esta información.
A su vez, como ha comentado mi compañera Susana, soy miembro del patronato de la primera entidad en España que se centró en trabajar con víctimas adultas de abuso sexual en la infancia. Es la Fundación Vicky Bernadette. Se creó en el año 1997 y, de hecho, yo empecé trabajando como psicóloga, atendiendo a niños y adolescentes en esta entidad, y ahora soy pues, miembro del patronato porque estoy a tiempo completo en la universidad. Me gustan los temas que nadie trabaja y sobre todo que son polémicos y controvertidos y que requieren un poquito de evidencia y, como decía ya antes, de rigor. Entonces fui la coordinadora de esta comisión de expertos de Mallorca con los casos de explotación, que saben que empezó todo este tema en el año 2020, a pesar de que es un tema que tenemos desde siempre en nuestro país y en el resto de países europeos. Y también la Comisión del Defensor del Pueblo respecto a los casos de abuso sexual en el entorno eclesiástico, que es un tema también muy controvertido. Todos estos temas generan emociones muy viscerales, muy intensas, y creo que es importante tener el punto o la visión, la perspectiva de la academia respecto a temas, como digo, que remueven y sobre el que a veces existen muchas falsas creencias. Y una de las líneas de actuación más importantes a tener en cuenta cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia es hacerlo desde la teoría que sustenta el conocimiento que tenemos sobre este tema. Porque trasladar teorías explicativas de la violencia en adultos a lo que es la infancia es una forma de adultocentrismo de la que debemos alejarnos. La violencia contra la infancia no se basa en opiniones, no se basa en experiencias personales, o sea, realmente tenemos un conjunto de conocimientos teóricos y de conocimientos empíricos que nos permiten ya pues, llevar unas líneas de actuación con evidencia. Y la teoría explicativa es la victimología del desarrollo, que aparece en el año 2007 por parte del doctor David Finkelhor, catedrático en sociología de la University of New Hampshire, al norte de Boston. Él dirige un centro, que es el centro que nosotros hemos intentado copiar en la Universidad de Barcelona, el Crimes Against Children Research Center, que es un centro pues focalizado en lo que es la violencia contra la infancia y la adolescencia. Y él presenta este marco teórico en el libro Victims of Crime, como decía, en el año 2007, para intentar de algún modo dar un sentido a lo que es la particularidad de la violencia contra la infancia y la adolescencia. Sus factores de riesgo son distintos, sus consecuencias son distintas, realmente las formas de intervención son distintas. Entonces tenemos que poder tener una teoría desde la que partamos, un marco que nos permita seguridad, sobre todo en las decisiones que tomamos, e intervenir de forma efectiva ante un problema que realmente es muy grave y que puede, como ya comentaba Laura, afectar a lo largo del desarrollo. Pero ¿por qué nos encontramos con este problema, ¿no? Pues para empezar, los niños no tienen voz en la sociedad. No es fácil conocer la realidad de la violencia contra la infancia a partir de sus experiencias. Tampoco votan, no deciden quién dirige el país, no deciden las medidas que se van a implementar en infancia. Los adultos somos los responsables absolutos de los niños y niñas, y si ninguno de nosotros comunica una situación de maltrato o abuso sexual, este niño va a seguir en el contexto de violencia hasta que llegue a la edad adulta. Entonces, realmente tenemos que intentar luchar contra este fenómeno, este sentimiento de intromisión que tenemos muchas veces cuando trabajamos con familias, ¿no? Sentimos que estamos, de alguna manera, entrometiéndonos en algo que es privado. El maltrato infantil no es un problema privado, es un problema social, y realmente todos somos garantes de la protección a la infancia. Los adultos, además, tenemos mucho miedo a reconocer esta realidad. Es una realidad incómoda que rompe el mito de la infancia feliz. Entonces, no queremos saber que hay niños que sufren maltrato y mucho menos que hay niños que sufren abuso sexual. Entonces, esto es también una reticencia que nos cuesta muchísimo luchar contra ella para poder notificar. Y además debemos proteger nuestra autoimagen y defender que son casos muy poco frecuentes o que se corresponden con colectivos, con unos grupos sociales muy determinados, para poder apartar esta idea de que nos puede ocurrir y que de hecho es el adulto de nuestra sociedad el que daña en principal medida al niño. Y todo esto deriva en mitos y falsas creencias que realmente tenemos que intentar desterrar si nuestro objetivo es dar respuesta a esta realidad. El primer mito es que la violencia contra la infancia es poco frecuente. Todos los estudios llevados a cabo en el mundo, también en España,
cuando hablamos de mundo, incluimos nuestro país, porque hay muchos estudios en nuestro país, muestran que los niños, niñas y adolescentes son el colectivo más victimizado de nuestra sociedad, a pesar de que sistemáticamente pues, los ignoramos en encuestas de victimización. Entonces, básicamente, estamos ante un colectivo altamente vulnerable ante la violencia. Y el segundo gran mito es que la violencia más frecuente es aquella que se da entre los niños y adolescentes. Por eso en España la gran mayoría de investigaciones, la gran mayoría de noticias son respecto al bullying, que es un problema, naturalmente que sí, y un problema grave, pero la realidad epidemiológica nos muestra que el principal victimario en casos de violencia contra la infancia es un adulto, y aparte un adulto de quien el niño espera atención, afecto y cuidado. Entonces esto realmente tendrá un efecto devastador en la confianza del niño en sí mismo, en su autoestima, en la confianza del niño en los demás, lo que denominamos confianza interpersonal, tan necesaria para establecer relaciones sociales sanas, y en la confianza del niño en el futuro. Es decir, su proyección de futuro va a quedar dañada. Entonces tenemos un niño que realmente está dañado en 3 áreas que son fundamentales para un correcto desarrollo. Así, lo que nos dice la victimología del desarrollo es que debemos estudiar de forma comprensiva la victimización infantil, porque otro de los aportes que hace el doctor Finkelhor es que las distintas formas de victimización se relacionan entre ellas. Es muy difícil que haya un niño víctima pura de una única forma de violencia. Lo que vemos es que realmente esta perspectiva que ha primado durante mucho tiempo en nuestro país, lo que hace es ocultar la realidad de aquellos niños que viven formas de victimización múltiples. Porque lo que nos dice la investigación es que los niños y niñas que sufren una forma de victimización tienen entre 2 y 3 veces más riesgo. Los que saben de estadística, estamos hablando aquí de odds ratio, ya para que nos situemos, volvamos a la universidad cuando hacíamos estadística, de experimentar otras formas de violencia a lo largo de su infancia y adolescencia. Esto es lo que ha recibido el nombre de red de violencia. Entonces, realmente pareciera que la victimización inicial de alguna manera marca una vulnerabilidad en las víctimas, que hace que vuelvan a ser víctimas a lo largo de su desarrollo. Sabemos, por ejemplo, que la victimización sexual está muy relacionada con la negligencia, que realmente, además, las víctimas de violencia sexual presentan un mayor riesgo de otras formas de victimización. Con lo cual hay formas de victimización, además, que sabemos que son significativamente importantes en esta vulnerabilidad. Hay muchas víctimas que hablan de un estigma, que queda un tatuaje de la victimización sexual y que hay otras personas que son capaces de detectarlo. Esto no es ciencia, esto es experiencia clínica trabajando con víctimas, pero realmente no conocemos el mecanismo. Sabemos que es un fenómeno que existe, que esta vulnerabilidad es mayor en las víctimas de abuso sexual. Lo que no sabemos es por qué ocurre, no cuántos factores hay implicados en esto todavía. Y este fenómeno se conoce como polivictimización y refiere a aquellos niños y niñas para los que la experiencia de victimización pues no es un suceso puntual, es una condición vital crónica, con lo cual la intervención con estas víctimas debe ser muy intensa y debe ser realmente muy especializada. Nos encontraremos, luego hablaremos con síntomas de trauma complejo en estas víctimas, porque realmente son víctimas que han sufrido experiencias de violencia en diferentes contextos, por diferentes personas. ¿Cómo van a confiar en los demás? ¿Cómo van a confiar en un futuro mejor? ¿Cómo van a confiar en sí mismas? ¿Cómo se van a ver valiosas y cómo se van a ver merecedoras de afecto cuando la violencia ha venido de múltiples contextos? La segunda línea de actuación es conocer la realidad de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia. ¿Qué es? ¿Qué es esta victimización sexual? Bien, la Organización Mundial de la Salud lo define como uno de los problemas de salud pública más graves que debe afrontar la sociedad y especialmente los niños. Pero no solo eso, es también una violación de derechos, es una violación de los derechos más básicos, de protección, de cuidado. Y es importante hablar de victimización sexual, un término que va más allá del abuso sexual y especialmente ahora en nuestro país, porque como sabéis, anteriormente teníamos esta
esta diferenciación entre abuso y agresión sexual. Todo esto cambia con la ley del solo sí es sí, ¿no? Con la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Entonces, ahora, cuando hablamos de agresión sexual, pues se elimina la distinción que había antes con el abuso. ¿Por qué se hablaba de abuso? Básicamente hablábamos de abuso sexual porque la relación que mantenía el victimario con el niño era suficiente para no tener que usar la violencia. Simplemente su autoridad, su vínculo afectivo con el niño le permitía abusar de él sin tener que amenazarlo o sin tener que usar otras formas de violencia. Todo esto ahora, como sabéis, hablamos de agresión y entonces a mí me sirve mucho el concepto de victimización porque me permite incluir pues, tanto agresiones, lo que conocíamos como abuso, explotación sexual, formas de acoso, formas de victimización sexual online. Y realmente no las podemos olvidar, porque también es cierto que si queremos conocer la realidad actual del abuso sexual, esto es realmente una herramienta funcional que sirve a los agresores para contactar con los chicos y chicas. Les recomiendo sin duda leer este informe de Save the Children. Ha habido ahora una actualización en el que tuvimos la suerte de participar. Trabajamos mucho con Save the Children y no podemos olvidar pues esto, desde el online grooming, donde un adulto se hace pasar por otro niño o niña o por un adolescente o por alguien del ámbito conocido y establece una relación de confianza con el menor. La exposición involuntaria a material sexual, vamos a hablar de la exposición a pornografía, que es a lo que nos referimos. El sexting, estas actitudes de adolescentes donde envían fotografías en ropa interior o en posturas sexuales o erotizadas y realmente se pierde toda esta imagen y pasa a personas que quizá pues, no deberían tenerlas, ¿no? Y la, naturalmente, sextorsión, que es cuando aquí hay un componente económico, cuando hay redes en Internet que piden a los niños, pues establecen también la misma relación que con el grooming, pero la finalidad no es para abusar sexualmente del niño, sino para extorsionarlo económicamente y decirle o me envías dinero o esta fotografía que me has enviado la enviaré a todos tus contactos, ¿no? Y es importante que no debemos olvidar tampoco las formas de explotación sexual, donde el niño no es solo un objeto sexual, sino que también se convierte en un objeto comercial y que recientemente, como ya he comentado, hemos visto vinculadas al sistema de protección en nuestro país. Este es un tema en el que me encuentro trabajando de forma muy intensa y si cualquier forma de victimización sexual es un tabú, la explotación sexual se encuentra aún más silenciada porque afecta a aquellos más vulnerables, a aquellos que son los niños y niñas sin referentes seguros de apego, sin unos cuidadores con los que mantengan un vínculo que les permita, ¿no? pues establecer este afecto, este cuidado y esta protección. La existencia, además, de un presunto intercambio de actividades sexuales por la satisfacción de estas necesidades básicas de supervivencia conduce sobre todo al adolescente a un estadio de lo que denominamos esclavitud voluntaria, que deriva del desarrollo de un vínculo coercitivo, de un vínculo traumático con el explotador, al que regresa una y otra vez fugándose de los centros residenciales. No tengamos duda de que la explotación sexual doméstica, no estoy hablando de tráfico, no estoy hablando de trata, no estoy hablando de mafias que vienen de países en vías de desarrollo con niñas secuestradas, estoy hablando de lo que tenemos aquí en España, en los centros residenciales especialmente, viene derivado de necesidades de atención y afecto, más que de necesidades económicas. Entonces, por eso es tan complejo y por eso nos ha costado tanto poder conocer el problema y poder intervenir con sus víctimas, porque no se sienten víctimas. O sea, lo primero que hacen es decirte, no se identifican más que no se sienten, ¿eh? Hay mucho dolor, pero cuesta mucho identificarse como víctima, porque el vínculo está establecido con el explotador. Entonces, es realmente un tema muy interesante. Aquí tienen el informe que publicamos para el Instituto Cántabro de Asuntos Sociales, donde verán la prevalencia de explotación sexual en esta comunidad y es de acceso gratuito, con lo cual solo tienen que buscarlo en Internet. Y un paso fundamental al que he dedicado muchos años de mi carrera es conocer la magnitud del problema. O sea, realmente si no lo podemos medir, no lo podemos manejar, no lo podemos gestionar, ¿cuántas víctimas tenemos en nuestro país? Debemos ser conscientes que en ocasiones los medios ofrecen interpretaciones erróneas de las cifras que se dan, sobre todo de las cifras oficiales, y que debemos saber interpretar con cautela. Habrán visto recientemente esta noticia, es de abril de este año,
en la que se indica que el abuso sexual se ha cuadriplicado en los últimos años. Claro, si esto fuera así, realmente estamos ante un problema importante, porque todo lo que estamos haciendo no funciona. Pero es que la interpretación es incorrecta. De lo que estamos hablando aquí es de que se han cuadriplicado las llamadas a la Fundación ANAR, que es un teléfono de ayuda. Con lo cual, esto puede ser una buena noticia, que es que se conoce más, que hay más sensibilización. Pues bueno, realmente decir que se cuadriplican las cifras, primero que al ciudadano de a pie le molesta esto, porque ya no cree, ya estamos otra vez con problemas. O sea, genera rechazo, porque es una absoluta concepción errónea de los datos. Porque realmente las cifras oficiales de victimización nunca nos muestran la realidad, por mucho que nos esforcemos, porque nunca detectamos todos los casos que están ocurriendo, es imposible. Entonces, realmente hablar de las cifras oficiales como las cifras de la realidad de la victimización sexual es un error. Se notifican pues, menos del 15% de los casos, como ya comentaba Laura, en nuestro país. Y estos casos, además, presentan unas características. Son los casos más graves. Son los casos que realmente han sido muy visibles y que se han notificado. O aquellos en los que los niños tienen un familiar protector. Es decir, esta no es la realidad que nos encontramos. La única forma que tenemos de acercarnos a la realidad es mediante encuestas de victimización, que es lo que desde los años 60 empieza a hacerse en Estados Unidos para poder complementar lo que se denomina la cifra negra, que es esta cifra oculta de victimización que los datos oficiales no nos muestran. Y hay 3 grandes metaanálisis sobre abuso sexual en todo el mundo. El primero tuvimos la suerte de hacerlo desde el equipo que dirijo, desde el Grevia. Los 3 muestran lo mismo. Los 3 nos muestran que realmente en el mundo el porcentaje de abuso sexual es muy alto, como ahora veremos, y que 1 de cada 5 ciudadanos pues, sufre una experiencia de violencia sexual en su infancia, a lo largo de su infancia, afectando mayoritariamente a las mujeres y habiendo diferencias también en función del continente. Estamos hablando de Europa como uno de los continentes donde el abuso sexual es más bajo y hablamos de entre un 10 y un 20%. Imaginémonos cómo puede ser en otros continentes, ¿no? ¿Qué sabemos de España? Pues tengo que decir que España es el país europeo con más estudios sobre prevalencia de abuso sexual y esto es algo reconocido internacionalmente. O sea, realmente nos ha generado muchísimo interés y existen muchos estudios sobre el tema. El primero, como probablemente sepan, es del año 94, doctor Félix López en la Universidad de Salamanca, con financiación del Ministerio de Asuntos Sociales, hace una encuesta a una muestra representativa de la población general de más de 2.000 adultos y encuentra lo mismo que encuentran el resto de estudios, entre este 10 y este 20%. El último estudio es el de GAT3 para el Defensor del Pueblo. Probablemente lo han escuchado en medios porque ha sido muy criticado, porque teníamos datos de victimización por parte del entorno eclesiástico, pero también por parte de otros adultos. Y estas cifras pues, han pasado desapercibidas. Y volvemos a lo mismo. Entre un 10 y un 20% de la población sufre abuso sexual, alguna forma de violencia sexual antes de los 18 años. ¿Cuál es el problema de todos los estudios que estoy presentando? Todos estos estudios son retrospectivos, es decir, preguntan a adultos sobre sus experiencias de violencia sexual en la infancia, con lo cual no conocemos la realidad actual de la victimización sexual. Son cohortes muy distintas, con un momento histórico muy diferente al nuestro. Entonces, realmente lo que teníamos que hacer es preguntar a los jóvenes sobre lo que estaban viviendo. Y el pasado 20 de marzo, aquí en Madrid, pues tuve la suerte de poder presentar el informe que hemos llevado a cabo con apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y financiación de la obra social de la Caixa. Entrevistamos a más de 4.000 adolescentes de entre 14 y 17 años de toda España, incluidas Ceuta y Melilla, Canarias, Mallorca, etcétera, o sea, toda España. Y pueden descargarse el informe completo gratuito desde este enlace. ¿Cuál es la realidad que nos hemos encontrado al preguntar a adolescentes? Un 17,8%, con lo cual seguimos con las cifras que siempre hemos conocido, reporta alguna experiencia de violencia sexual en el último año. Este porcentaje afecta de forma significativa a las chicas, como pueden ver, estamos hablando de un 24%. Nuevamente, el tema de género es importante, más complejo de lo que al principio parece, ahora lo comentaré, pero también hay un 11,2% de chicos que reportan esta violencia. Y se distribuye de forma distinta en función de las tipologías, y aquí es donde quiero ir. La forma de victimización sexual más frecuente, no evaluada antes, porque en las cohortes anteriores no era necesario,
es la que se produce online. Estamos hablando de un 12% de la muestra y especialmente de una prevalencia del 18,3% en las chicas. Estamos hablando de solicitudes sexuales, estamos hablando de online grooming y nuevamente afecta más a las chicas en este caso. Internet parece un nuevo entorno, como dicen algunos estudios, en el que cometer otras formas de victimización sexual contra niños y adolescentes distintas e independientes de las que se producen en el mundo offline. Y la segunda forma de victimización sexual más frecuente es aquella cometida por los pares, es decir, amigos, compañeros e incluso la propia pareja de similar edad a la víctima y que ha sido reportada por un 8,8%, nuevamente con una mayoría de chicas, un 11%. En tercer lugar, nos vamos a lo que denominamos abuso sexual, a la victimización sexual con contacto físico por parte de cuidadores, por parte de figuras adultas, en la que el padre, hemos podido preguntar quién era el agresor, es la principal figura abusadora y que afecta un 3,1% de la muestra. Tanto chicos como chicas. Aquí, ¿por qué no hay diferencias de género? Pues bien, lo que confirma este resultado es lo que se dice desde la victimología del desarrollo. Cuando hablamos de niños y niñas, porque tenemos que tener en cuenta que aquí estos son casos de adolescentes que seguramente el abuso empezó en la infancia, ¿vale? Son los restos que nos quedan, que aún siguen siendo víctimas de abuso. La desigualdad no es por género, es por edad. Es decir, el victimario siente su poder en la diferencia de edad con el niño, en esta asimetría, en esta autoridad, en este poder que le otorga ser mayor que el niño. Y finalmente tenemos esta forma de violencia sexual que no se ha estudiado anteriormente en nuestro país. De hecho, solo se ha estudiado en 3 países europeos más, Suiza, Suecia y Noruega. Estamos hablando de que en estos países la prevalencia es de entre un 1 y un 2,5%. Niños escolarizados, países del norte de Europa, entre un 1 y un 2,5% nos dicen que han intercambiado sexo por regalos, recompensas o incluso dinero. En nuestro país este porcentaje es del 2,6%. Estamos en ese rango, por los pelos, un poco superior. Interesante, tanto chicos como chicas la sufren. Ahora bien, los chicos sufren las formas más graves de explotación con penetración anal o oral. Y esto puede parecer contradictorio, pero no lo es. Los mismos valores patriarcales que realmente tenemos en cuenta, lo que hacen es que el rol de género masculino, ser un varón, suponga que se asuma que puede soportar violencia mucho más grave, formas de victimización pues más duras, que no vas a buscar ayuda, que nadie te va a creer y aparte pues evito el riesgo de embarazo que tengo con una chica adolescente. Entonces realmente es un tema muy interesante, por eso decía, el género es una variable muy compleja y que hay que saber analizar muy bien en función de las formas de victimización. Así que, si bien la victimización sexual es más prevalente a nivel general en las chicas, los chicos reportan una mayor frecuencia de formas muy graves, tanto por parte de adultos conocidos como desconocidos. Entonces, plantear la prevención de este problema debe tener en cuenta estas variables de género importantes. Y, sin embargo, hay un grupo de edad también sobre el que no tenemos prácticamente datos, ninguno en España. Estudios internacionales, porque no tenemos en nuestro país, indican que entre un 20 y un 35% de las víctimas de abuso sexual serían preescolares. Preescolares que nunca sabremos lo que está ocurriendo realmente. Estos son los casos conocidos por las autoridades, porque no podemos hacer una encuesta de victimización. Se supone que entre un 4 y un 7% de los menores de 6 años habrán sufrido abuso sexual antes de esta edad. Necesitamos más atención académica, más atención profesional a estos casos. Es un tema muy difícil, incluso si hay alguien del ámbito forense, para luego poder confirmar que esto es real y que ha ocurrido, ¿no? Aquí tienen un artículo en Papeles del psicólogo que publiqué el año pasado, por si les interesa profundizar. Es un artículo de revisión, porque, repito, no tenemos datos. Otros trabajos pues puede ser este, donde resumo los estudios de prevalencia, todos son de acceso gratuito en papeles, y el de explotación sexual en nuestro país. Y teniendo ya como los números, ¿no?, la tercera línea de actuación es analizar los factores que parecen estar relacionados con este perfil que hemos visto de violencia sexual en nuestro país para poder llevar a cabo intervenciones efectivas. En primer lugar, ¿cómo es posible que aún estemos planteándonos si la educación afectivo-sexual es un peligro o una necesidad? O sea, realmente tenemos una enorme falta de educación afectivo-sexual. La ausencia de educación afectivo-sexual debemos
ser conscientes que a quien afectas a los chicos más vulnerables, aquellos que tienen una familia donde su madre, su padre le explican, estos ya están protegidos, perfecto, pero hay muchos chicos y chicas que no tienen acceso a esta información. Entonces realmente los estamos posicionando en un alto riesgo de violencia sexual. Pero también para la perpetración. Es decir, estamos dejando la educación sexual en las redes sociales y en la pornografía. Entonces, los adolescentes pueden ser víctimas, naturalmente, pero es que también pueden ser perpetradores. Entonces, tenemos que, de algún modo, educarles para prevenir cualquier tipo de conducta de este tipo. ¿Y cómo debería ser esta educación? Porque hay muchísima polémica, hay muchísima controversia. Bueno, pues es muy sencillo, de hecho, basada en conocimiento científico, con evaluación regular de la evidencia que allí se demuestra, porque sabemos que son campos que avanzan de forma muy rápida. Muy importante porque da muchísima seguridad, un manual con los contenidos que se va a trabajar. Esto no va de folletos ni de una charla, esto va de una educación reglada, dirigida desde el gobierno central, porque si no, acaba dependiendo de las autonomías y no puede ser. O sea, necesitamos que esto sea una asignatura más, donde realmente hay un manual para que los padres sepan lo que se va a trabajar, los niños sepan lo que se va a trabajar y el propio profesional también, ¿no? Profesorado preparado, con una formación acreditada y naturalmente adaptada a todos los niveles educativos, como mínimo en la adolescencia, pero esto debería empezar desde infantil, ¿no? Y a características específicas que pueden ser desde la cultura, donde tendremos que tener en cuenta algunas variables, a la orientación sexual, etcétera. También es necesario que se implementen programas educativos pues, sobre los riesgos de las redes sociales. Saben usar todo Internet, pero no conocen los peligros que están ahí y realmente los tenemos que preparar para el uso de estas herramientas. El contacto a través de sitios web, especialmente a través de Instagram y TikTok, es realmente brutal en la detección de violencia sexual. O sea, muchos de estos chicos, al relacionarse con agresores a través de estas redes, creen que las relaciones en las que están metidos son consentidas, porque ellos han dicho que sí, porque ellos han aceptado este contacto, ¿no? Y bien, sabemos que es importante tener recursos, con lo cual, y que realmente sean recursos en un formato atractivo y similar al de las redes sociales. Así que tienen que está hecho en España, Internet Segura for Kids, aquí tienen muchísimos programas y campañas. Y este otro, que es Pantallas Amigas, que también tiene muchísimos vídeos y materiales para poder trabajar con adolescentes. Porque, claro, tampoco nos sirve ir allí y dar una charla como adultos, porque no conectan. O sea, conectan con el TikToker, conectan con el influencer, conectan con YouTube. Entonces necesitamos materiales atractivos y poder usar justamente estas plataformas para enviar un mensaje, ¿no? Muy distinto al que estamos recibiendo. Y llegamos a uno de los factores más controvertidos, que es el acceso prematuro a la pornografía. Sabemos que los niños y niñas acceden a la pornografía desde edades muy tempranas, con solo apretar un botón tienen un mundo de pornografía. Además, en muchos casos no es voluntario, es accidental, mientras están jugando, mientras están buscando algo por Internet o accediendo a sus redes sociales. Y la pornografía, y aquí sí que hay muchísima ideología al respecto, siento deciros que no es lo que conocíamos. O sea, la pornografía actual no son imágenes en una revista, no son mujeres desnudas, no es Playboy, no es Penthouse. La pornografía actual es mucho más dura, mucho más violenta y realmente ahí es donde estamos dejando la educación de los adolescentes. ¿Cuáles son los mensajes? Porque ya hay estudios que confirman esto. Pues que las mujeres nos gusta la violencia y que no significa sí. Y esta a mí realmente me ha impactado mucho porque de verdad creía que la teníamos superada. O sea, yo creo que ha habido una generación en la que nos hemos perdido, ha habido una negligencia social en el control indirecto que tenemos que tener sobre los chicos y chicas y hemos involucionado en lo que se refiere a conocimientos sobre sexo, ¿no? Este tipo de mensajes pues, tiene un efecto importante en los datos que hemos obtenido. ¿Por qué hay tanta victimización por parte de pares? ¿Por qué la explotación sexual, ¿no? Y si bien el interés, la curiosidad, la exploración son totalmente naturales en la adolescencia, no puede ser el educador sexual más importante la pornografía, porque ellos van a ir a buscar información, entonces tenemos que estar ahí. Y se encuentra muy influenciada sus relaciones sexuales. Según el último estudio de María Cravé,
los chicos acceden a la pornografía 3 años antes de mantener relaciones sexuales. Imaginamos cómo puede afectar esto a la primera relación sexual. Y en las chicas es de 2 años. Claro, lo que tenemos que hacer es luchar contra esta nueva normalidad que se está imponiendo los chicos. Una de las conductas sexuales más frecuentes es ahogar a tu pareja en adolescentes. Ahogar a tu pareja. O sea, esta en la primera relación sexual. Tenemos que erotizar de alguna manera la reciprocidad y el consentimiento. Lo hemos dejado a un lado. Tiene que ser erótico el consentimiento. Tiene que ser algo que nos atraiga, porque si no estamos ante este problema. Y el único informe que tenemos en España es el liderado por el doctor Lluís Ballester en la Universidad de las Islas Baleares. Lo tienen en acceso gratuito también aquí. Y también tienen una guía en esta organización que se llama Dale una vuelta, donde se trabaja mucho el tema de la pornografía. Es una guía para familias, pero puede servir como profesionales para poder hablar con ellos sobre este tema. Y otro tema que me preocupa muchísimo es el blanqueamiento que ha ido fraguándose durante años de la explotación sexual. No se usan ya términos con connotaciones negativas, se usan términos atractivos como sugar daddy para el explotador, sugar baby para la víctima. La connotación de estos términos que es lujo, aventuras, nuevas experiencias. Entonces, realmente tenemos nuevamente un problema aquí. Y la terminología afecta muchísimo. Series como Baby, dirigidas a adolescentes, de hecho se llama Baby porque ya son sugar babies, muestran la explotación como una opción atractiva e incluso como un signo de rebeldía. Entonces, claro, fijaos cómo ha cambiado, ¿no? Fijémonos cómo ha cambiado la visión que hay sobre la explotación, sobre la prostitución actualmente para los adolescentes. O programas tan conocidos como este, que van dirigidos a adolescentes y en el que un grupo de chicos y chicas ganan dinero por seducir y mantener relaciones sexuales con otros chicos. Y chicas también, ¿eh? Entonces, como sociedad, tenemos una responsabilidad ante esto. Claro, no podemos decir, mira qué datos ha encontrado el grupo de Noemí Pereda. O sea, ¿qué debe estar ocurriendo? No, no, lo que está ocurriendo es lo que estamos haciendo o dejando de hacer. Entonces, realmente, la visión que desarrollan los adolescentes de su cuerpo, de la sexualidad, del consentimiento, es muy distinta. Sabemos también que la victimización secundaria sigue siendo una realidad, que negarla no soluciona el problema y que tenemos que cambiar el sistema para acompañar a la víctima, porque la implicación en el sistema jurídico, en el sistema de evaluación, puede ser el inicio de la reparación de la víctima. Hay que perderle el miedo. Lo que hay que hacer es transformarlo. Lo que hay que hacer es que sea amable y que realmente respete los derechos del niño. Pero no veamos el sistema de justicia como un enemigo, porque de hecho hay estudios que demuestran que puede ser el inicio de la recuperación. Sé que mi colega Joan Mayoral les va a hablar con detalle, pero solo voy a introducir que en 1998 se funda en Reykjavik, en Islandia, la primera Barnahus, que en islandés quiere decir casa de los niños, y su objetivo no es solo prevenir el daño que muchas veces los profesionales causamos cuando detectamos una situación de este tipo, sino hacer que el proceso de reparación empiece ahí, en el primer momento que el niño habla, en el primer relato. Esta es la primera Barnahus. Se crea y se sitúa en un barrio residencial, alejada de los entornos que pueden ser más intimidantes para un niño, como las comisarías, los hospitales o incluso los juzgados, ¿no? Copiando este modelo, Cataluña en 2020 inauguró su primera Barnahus como un proyecto piloto en Tarragona y este año ya se están desplegando por todo el territorio muchísimas más. Así que, como pueden ver, las imágenes que tenemos del modelo inicial del proyecto piloto, este es el exterior, sala principal y de espera, simplemente para que se hagan un poco a la idea de la amabilidad del entorno, ¿no? Para los niños, la sala de entrevista o la sala de intervención y la sala en la que se reúnen los profesionales, que es lo más importante porque lo que hacen es poder ver a través del televisor la entrevista forense que se está realizando, ¿no? Muchas veces como prueba preconstituida, que es lo que tenemos que luchar para que así sea. Puede interesarles ver este vídeo resumen que clarifica algunos aspectos. Como pueden ver en esta imagen, todos los profesionales del caso, y esta es la clave, trabajan bajo el mismo techo. El principio es fundamental para las Barnahus. Todos los profesionales están ahí. También se habla del principio de una única puerta, de one door, porque el niño pasa por esta puerta y ahí están todos los profesionales que lo van a atender. Y en Boletín Criminológico tenéis también una revisión teórica que llevamos a cabo con Emily Rivas, que es de Save the Children, impulsora del proyecto,
y pueden ver también pues, un poco el resumen. Y otra comunidad autónoma que ha llevado a cabo también un proyecto muy interesante es Canarias y el proyecto del juzgado especializado. El 1 de octubre de 2021, pues Canarias pone en marcha este juzgado especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia por el Consejo General del Poder Judicial aprobado en el juzgado de instrucción número 3 del partido de Las Palmas. Entonces, todos los casos en los que haya victimización de un niño en esa zona pues van a este juzgado. La estructura del juzgado pues, se caracteriza por tener colores en tonos pastel, nuevamente, igual que en las Barnahus. Todo esto se basa en un concepto, que es el concepto de arquitectura de la víctima, que tiene como objetivo que el espacio procure el mayor bienestar y reduzca la tensión y la ansiedad que sufre el niño al visitar un juzgado. Esta es la entrada y la sala de espera, la sala de entrevista y una cámara, nuevamente, que transmite por circuito cerrado la información a la sala de reuniones. Y el magistrado que dirige el proyecto pues es Tomás Luis Martín Rodríguez, es titular de este juzgado y tiene una amplia experiencia en materia de lucha contra el maltrato y el abuso. Naturalmente, el equipo es multidisciplinar, es fundamental. Tienen desde médicos forenses a psicólogos y también un grupo de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y en sus propias palabras, pues más que una estructura física, el juzgado es un modo de trabajo que incluye a profesionales diversos. Y bueno, estamos esperando la memoria que se tiene que entregar cuando finalice el proyecto piloto para ver cómo ha funcionado todo esto. Pueden leer también este reportaje que explica con mucho detalle pues, el juzgado y cómo está estructurado y cómo funciona. Pero no son solo los centros lo que podemos hacer para prevenir la victimización secundaria, sino que existen otras medidas que han demostrado efectos muy positivos y que quizá no requieren pues de tanta modificación. Y para empezar, pues no es tan mal, ¿no? Y esta es la línea quinta a seguir, implementar más medidas reparadoras. Ejemplos, permitir las declaraciones del niño mediante un circuito cerrado de televisión en cualquier juzgado ya es un avance. Entonces, realmente son pequeñas medidas que podemos hacer para reducir la victimización secundaria. El uso de objetos de confort durante la declaración para reducir su ansiedad, una muñeca, un juguete. O sea, realmente que el niño tenga un objeto que le dé seguridad. Los llamados perros de apoyo, los car house dogs o facility dogs o therapy dogs, están junto al niño durante la declaración y empíricamente se ha demostrado que reducen la ansiedad. O los recursos de preparación para la víctima, cuentos, folletos que les explican pues, qué se espera de ellos, qué es un juzgado, a quién van a ver, qué es la policía. O sea, bueno, es que hay toda una serie de información que debemos dar. Y aunque pueda sorprender, sé que a vosotros no porque estáis en Madrid, pero desde hace años aquí, en la Comunidad de Madrid, pues tenéis un proyecto llevado a cabo por la Fundación Doctor Animal, que acompaña con perros a los niños y niñas a los juzgados de familia y de lo penal. Actualmente, Vanessa está llevando a cabo su tesis doctoral en este tema, así que tendremos datos pronto de cómo funciona en nuestro país el tema del acompañamiento. Y este artículo periodístico que se hizo eco de la noticia, si quieren profundizar, realmente está muy bien y explica muy bien pues, todo el proyecto. ¿Y qué beneficios se ha observado? Esto no es una medida actual porque, mira, es que nos gustan los animales. No, no, hay beneficios empíricamente demostrados. Ser fuente de relajación y efecto ansiolítico. O sea, realmente funcionan. Funcionan como reductores de ansiedad. Facilitar la vinculación también entre los profesionales y los niños y niñas. Favorecer declaraciones más completas y detalladas en un menor tiempo. Los niños y niñas están más relajados, con lo cual pueden fluir más en su relato. Visibilizar a las víctimas menores de edad, porque muchas veces se nos olvida que son niños y niñas, que tienen unas necesidades, que no se les puede tratar igual que a una víctima adulta. Y humanizar la justicia, hacia una justicia más restaurativa y más terapéutica. Y en la misma línea, la Barnahus de Cataluña pues, también inició el proyecto Juzcan de intervenciones asistidas con perros para también facilitar la declaración con este ambiente, creando este ambiente más amable. En el juzgado de Canarias han ido un poquito más allá y lo que hacen es decirle al niño que puede ir con su propia mascota. Entonces, pues puede traer al juzgado su mascota. Y una mejora importante y que presenta también evidencia científica, acabamos de publicar en el Anuario de Psicología Jurídica, son los programas de preparación al juicio. ¿Por qué nadie prepara a los niños para algo que incluso a un adulto le genera ansiedad? O
O sea, ¿cómo es posible que aparezcan los niños y cuando alguien les pregunta, ¿sabes qué haces aquí? No. O sea, esto es terrible. Entonces, realmente tenemos programas de preparación al juicio, reducen el malestar de las víctimas porque les dan conocimiento y sabemos que el conocimiento es poder, porque el conocimiento es seguridad, saber qué va a pasar, saber qué hago yo aquí, entender un poco, ¿no? Pues dónde estoy. Pero en España la implementación por el momento es nula, así que tenemos que trabajar para que esto sea también una realidad. Junto al equipo de Canarias pues he podido colaborar en la publicación de este cuento, que también lo tienen en PDF si conectan con el Gobierno de Canarias. Se llama Hoy vamos al juzgado y, naturalmente, pues lo que hace es explicarle a los niños que van a este juzgado. Pero ¿qué ocurre? Que, claro, este cuento va dirigido a los niños que van al juzgado de Canarias. No todos los niños de España, por desgracia, pues tienen un juzgado amable al que se van a dirigir. Así que lo que hicimos desde el grupo es crear este cuento mucho más generalista, que se puede usar con niños y niñas de toda España. Y este recurso pueden encontrarlo de forma gratuita en la página web, se lo pueden bajar en PDF o solicitarlo en el formulario que hay y les enviamos una copia o 2 o 3 o 4, si me explican las necesidades del grupo, gratuitamente, no hay ningún problema, tenemos copias, así que por favor contacten y se las hacemos llegar. ¿Qué hace el cuento? Pues el cuento explica un poco al niño pues, cuál es su papel en el juzgado, cuál es su papel en todo el proceso, los profesionales con los que se va a encontrar. Pretende facilitar a los niños y niñas aproximadamente entre los 6 y los 9 años, porque los más mayores ya preguntan, ya saben un poco más, pero estos realmente estaban muy dejados del conocimiento de lo que era todo el proceso. Y, por ejemplo, aquí pueden ver cómo se explica el informe. Pues un informe es la historia escrita, parecida a un cuento, de todo lo que has explicado. También puede tener fotografías, dibujos, etcétera, ¿no? Para que entiendan realmente conceptos que van a estar escuchando, términos que van a oír y que muchas veces no saben qué son. Pero, naturalmente, no podemos centrarnos solo en la parte penal, sino que también debemos atender a la parte clínica. Por ello, la siguiente línea de actuación que debemos seguir desarrollando es intervenir en programas basados en la evidencia, tanto para nuestra propia protección como para la de la víctima. Debemos ir, como se dice muchas veces, más allá de la buena intención, porque es cierto que tenemos buena intención en nuestra profesión, naturalmente que la tenemos, pero tenemos que ir más allá. Porque la buena intención no sabemos cómo funciona, no sabemos el efecto que tiene y no la podemos evaluar. Entonces, lo que necesitamos es programas que han demostrado pues, ser efectivos, que han demostrado que funcionan y que nos dan seguridad también como profesionales ante un problema que nos genera mucha inseguridad. Porque es un problema que realmente nos cuesta a veces intervenir, ¿no? Entonces, estaré preparada, sabré hacerlo, naturalmente que sí. Solo hay que ir a buscar recursos y supervisión de aquellos que han hecho un poquito más de investigación al respecto. Y el programa más evaluado y sobre el que existe más investigación es la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma. Esta terapia es la recomendada para las Barnahus y para todos estos centros, pero porque se ha demostrado que funciona con niños, niños preescolares, se ha demostrado que funciona con víctimas de explotación, con niños y niñas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva. Entonces tenemos evidencia de que funciona. Este es el primer curso que ya se puede hacer en español online. Y esto es la suerte que tuvimos después del COVID, que se empezó a actualizar todo. Es un curso que es el primer paso, son 3 pasos para graduarte como terapeuta. El primero es esta formación inicial. Solo con este curso ya van a aprender muchísimos recursos aplicables a su práctica clínica, con lo cual yo recomiendo mucho hacerlo. Luego hay un segundo curso que sí tiene que hacerse con una formadora presencial. En España, en Andalucía, la Fundación Márgenes y Vínculos han hecho ya esta segunda fase y están en la tercera fase, que es la supervisión de casos. Tienen que haber una supervisión de unos 300 horas, creo recordar, para los casos para poder acreditarte como terapeuta. Ahora bien, es un modelo muy flexible y todo lo que se enseña aquí es aplicable al modelo teórico desde el que trabajemos. Son máximas generales. Pues trabajar la relajación, porque hay una hiperactivación psicofisiológica en muchas víctimas. Trabajar las distorsiones cognitivas, falsas creencias, como queramos llamarlo, que derivan de toda la manipulación afectiva. Trabajar el sentimiento de culpa. O sea, trabajar con el adulto cuidador. Aquí siempre hay un trabajo con el niño y con la figura cuidadora que esté a cargo de este niño, ¿eh? Entonces, realmente funciona muy bien. Aquí tienen también un artículo, acceso gratuitos, por si quieren profundizar en el tema en castellano.
y permite un poco pues, tener un poquito más de recursos al respecto. El segundo programa de intervención con más evidencia en niños y niñas es el MDR, o, como saben, pues reprocesamiento, desensibilización. Lo que hacemos aquí es bueno, que el trauma no se ha procesado adecuadamente y lo que tenemos que hacer desde este modelo es intentar mantener al niño en un estado de relajación, con una estimulación auditiva, visual o táctil y reprocesar pues, todos los estímulos traumáticos, su respuesta a estos estímulos y el significado que asocia a estos estímulos. Entonces, realmente también es el segundo en el que hay más evidencia en niños. Y lo ha dicho Laura, parece que nos hayamos preparado para ello, pero fundamental, la traumatización vicaria. Y esto ya está dejando de ser una anécdota, tiene que ser una realidad en nuestro país. El autocuidado del terapeuta. Sabemos que la traumatización vicaria o el desgaste laboral que afecta a los profesionales dedicados a ayudar a víctimas de eventos traumáticos puede generar problemas de salud mental graves e incluso síndrome de burnout, con lo cual afectará también a nuestra forma de trabajar. Es decir, tenemos que intentar evitarlo por nosotros mismos, naturalmente, pero también por las personas con las que vamos a trabajar, porque acaba generando problemas importantes. ¿Y quiénes son los profesionales o somos con mayor riesgo? Pues bien, pude llevar a cabo un estudio con psicólogos de Chile, con un país con el que trabajo mucho, y lo que vimos es que los profesionales de la psicología que atienden a víctimas de malos tratos y abuso sexual infantil muestran un nivel significativo de estrés traumático secundario y de todos sus síntomas mucho mayor que los que trabajan en ámbitos generalistas. Entonces, no es algo a dejar y abandonar diciendo, bueno, yo puedo aguantar, bueno, soy muy profesional. No, necesitamos realmente ayuda en este tema. Es muy importante el desarrollo de estrategias de prevención, la supervisión profesional, una buena capacidad de insight que nos permita autoevaluarnos, sin olvidar, naturalmente, que las organizaciones deben fomentar un entorno laboral seguro, potenciar el entrenamiento constante de los profesionales y apoyo profesional. Justamente en las Barnahus, en Islandia, ellos tienen una psicóloga o psicólogo que va una vez al mes, no para ver cómo trabajas, que también está muy bien, la supervisión, pero no es para esto. Para decir, oye, ¿cómo ha afectado? Fíjate que la chica que has atendido a última tiene la edad de tu hija. ¿Y esto qué te remueve a ti? O sea, ¿cómo estás ante los casos que estás tratando, ¿no? Y no quiero acabar sin ofrecer un mensaje de esperanza y a la vez mostrar una de las últimas líneas de actuación más actuales en este tema. Es una esperanza realista y basada en los resultados de los estudios que se han llevado a cabo. Porque para luchar contra la violencia contra la infancia y la adolescencia también debemos de pasar de un modelo de riesgo a un modelo de fortalezas. ¿Por qué? Pues porque sabemos que hay muchos niños y niñas, estamos hablando de entre un 10 y un 20% solo para el abuso sexual, que sufren formas de violencia y no todos ellos presentan a lo largo de su vida sintomatología con severidad clínica, con lo cual algunos de ellos pues, presentan niveles adecuados de funcionamiento. Como defiende la doctora Sherry Hamby, ella está en la Universidad de Sewanee, en la América Profunda, en Tennessee, tenemos que centrarnos no solo en el daño que ha causado la victimización, sino también qué ha llevado al niño a sobrevivir hasta ese momento. ¿Cuáles han sido sus estrategias? ¿Qué ha puesto en marcha para poder tirar adelante, ¿no? Para poder seguir yendo a la escuela, para poder seguir viviendo con su familia? Entonces hay que evaluar también estos factores de protección que además, igual que la polivictimización, se agrupan. El que tiene un factor de protección suele tener más de uno. Entonces tenemos que poder evaluar para hacer una buena intervención efectiva tanto los factores de riesgo, las debilidades o las victimizaciones, como los factores de protección o fortaleza. Y entonces crear un programa de intervención donde el niño es más que una víctima, el niño es muchas más cosas. Entonces, potenciemos toda esta parte positiva que tienen los factores de protección que podamos encontrar para darle también una visión de sí mismo como algo más que alguien que está dañado, como alguien que ha sufrido algo horrible en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, realmente tenemos que tener en cuenta ambas perspectivas. Y una de las fortalezas más importantes que puede tener un niño es el apoyo del adulto que detecta o recibe una revelación de abuso sexual. Porque paradójicamente el trauma que deriva de la victimización viene de una relación entre dos personas, pero es que solo vamos a poder repararlo con una nueva relación entre dos personas. Así que la persona que atiende al niño, esta persona que recibe esta revelación, es una figura clave.
porque, como ya dijo el doctor Boris Cyrulnik en su libro Los patitos feos, la resiliencia del niño se construye en la relación con el otro. Un niño herido y solo no tiene ninguna oportunidad de convertirse en resiliente. Necesitamos a este tutor de resiliencia y solo lo conseguiremos pues, con una gran sensibilización ante el tema y una importante formación especializada en este ámbito. Y este es el tutor de resiliencia, una figura que ojalá sea un familiar, pero a veces no lo va a ser, con la que el niño mantiene una relación de apego y que le permite dar sentido a lo que ha vivido y generar esta expectativa de un futuro mejor. Una persona que devuelve al niño esta confianza que decíamos al principio, dañada en sí mismo, en los demás y en el futuro. Y todos tenemos la posibilidad de convertirnos en tutores de resiliencia, desde los familiares, a los educadores, a los propios psicólogos, etcétera. Porque ciertamente la evidencia disponible nos muestra que los chicos y chicas que informan tener un adulto importante en su vida presentan una probabilidad significativamente menor de ser víctimas, pero también de ser perpetradores. Entonces necesitamos, parece que la psicología a veces es un círculo, volvemos al apego. Nunca deberíamos haber salido también de ahí, pero realmente es fundamental la relación del niño con un adulto que pueda devolverle esta confianza. Así que debemos ayudar a que el niño pues, no se aísle, que no se centre en pensamientos negativos, decir no a la rumiación que tantas víctimas tenemos, que viva el momento, que no piense en el pasado ni en el futuro, que se centre en el hoy, que no pierda la esperanza, la capacidad de proyectarse en el futuro es una importante fortaleza que debemos ayudar a potenciar. Que valore quién es. Hay que desarrollar la autoestima, un autoconcepto positivo, que crea en sí mismo, que acepte que la vida tiene puntos álgidos y bajos, debemos trabajar la tolerancia a la frustración, que afronte sus miedos, que no evite ni cognitiva ni conductualmente aquello que teme, porque sabemos que también es muy frecuente en víctimas, que ayude a otros. El altruismo tiene un efecto muy positivo, por eso funcionan también las terapias de grupo en adolescentes, porque realmente la idea de poder ayudar a otro con lo que tú has aprendido a lo largo del proceso pues es muy reparador, y que deje de ser una víctima y pase a ser un superviviente, término elegido por muchas asociaciones de víctimas, ¿no? Este libro está ya en castellano, yo lo compré hace años fuera de España, pero ya está en castellano, lo he podido ver, así que es un libro pequeñito, pero todas estas imágenes me sirven mucho para esto. Y no me gusta acabar sin ofrecer algunos recursos donde son las víctimas, las que explican todo lo que yo acabo de comentar. Uno es esta TED Talk de Fundación Vicky Bernadette, su presidenta, de Vicky Bernadette. Tienen este documental de 12 minutos donde 5 mujeres víctimas de abuso sexual en su infancia hablan de cómo ha afectado a su desarrollo. Y también tienen pues, el primer documental que se hizo en España sobre víctimas de abuso sexual, que es esta Infancia Rota. Está también, todos están de forma gratuita en Internet, así que nada, ya, muchísimas gracias. Dejo mi correo y gracias por la atención. Perfectísimo. Muchas gracias, Noemí. Ha sido súper interesante. Hay un montón de datos que hemos podido recoger y luego no está de más tampoco que nos recuerdes algunas cosas que parece que las sabemos, pero bueno, está bien, está bien. Pues tenemos como 10 minutillos para que le lancéis las preguntas que consideréis a Noemí. A mí me ha encantado la presentación. Muchas gracias, ¿no?, por la exposición tan clara, tan firme y tan contundente de todos los datos que has mostrado. Y en la presentación como que yo también me venía en la mente echar de menos como la formación especializada para los profesionales que trabajan en el tema de justicia. Porque, ¿no?, la experiencia profesional de 14 años lleva a considerar que esa parte como de confiar en la justicia, pues la experiencia profesional no me lleva a esa confianza. Entonces, dentro de toda esa cantidad de guía hacia dónde podemos dirigir, que me parece formidable y estoy totalmente de acuerdo y creo que es súper importante tenerlo tan clara, la formación como de todas las profesionales, no solo de las que atendemos a la infancia en la reparación del daño, sino también en quien al final determina si algo ha pasado o no ha pasado. Y no sé cómo crees tú que podríamos ir en esa línea, ¿no? Si, o sea, que pudiera favorecerse eso, y seguro que tú tienes alternativas, pero
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Entiendo muy bien lo que estás diciendo. Claro, me he limitado a lo que podemos hacer nosotras, porque realmente hay dos puntos débiles en todo esto. Uno es justicia y el otro es cuerpos y fuerzas de seguridad. La formación, muchas veces en estos dos colectivos, es muy, iba a decir endogámica, pero ya interna, ¿no? Entonces, cuesta que haya esta, ¿no? Yo estoy muy contenta de que esté aquí la compañera, porque realmente cuesta muchas veces que yo estoy aquí y hablo con psicólogas. Y esto es muy fácil para nosotros, ¿no? Porque realmente estamos todos en la misma línea, nos entendemos. Claro, no, lo que necesitamos es el reto de poder ir psicólogos a hablar con justicia, ir psicólogos a hablar con cuerpos y fuerzas de seguridad, porque ciertamente, estoy contigo, es un punto débil, y es un punto débil que vamos pasito a pasito. También es cierto que cada vez hay más, ¿no?, intercambio entre estos cuerpos y entre estos colectivos y la psicología, pero existe una marcada falta de formación victimológica en estos contextos. Entonces, hay una frase que a mí me hace gracia cuando dice el sistema de justicia. Muchas veces dice, bueno, es que las víctimas no conocen el sistema de justicia, no saben lo que es el sistema de justicia. Probablemente sí, pero es que el sistema de justicia no sabe lo que es una víctima y, sobre todo, no sabe lo que es una víctima menor de edad. Entonces, nos falta también poder acercar nuestro conocimiento desde la psicología, que lo tenemos nosotras, a estos colectivos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo y es una crítica que hacemos todos. Porque, repito, aquí es muy fácil. O sea, a mí cuando me llaman del colegio de psicólogos o para hablar con psicólogas es un entorno muy amable porque dices, claro, pues si estamos todos en la misma línea, si todos pensamos prácticamente igual, ¿no? Claro, obviamente puedes hacer aportaciones desde la ciencia, pero estos colectivos son duros. Mira, en el caso de Mallorca, cuando hicimos la coordinación de los casos de explotación, pues bueno, lo que más nos costó fue ir a justicia y cuerpos y fuerzas de seguridad y que entendieran que los chicos y chicas víctimas de explotación no eran el perfil de víctima que ellos conocían, ¿no? Y me recuerdo compañeros de la policía de allí que nos decían, claro, es que vamos a salvarlas, ¿no? Un poco esta idea, las vamos a buscar cuando nos llamáis y nos decís, en Mallorca hay una casa que se llama la Casa de los Horrores, que es una casa ocupada, que es donde suelen estar las niñas, y vamos a buscarlas y nos pegan, nos escupen, nos dicen, nos estás secuestrando. Tuvimos que formarlos y funcionó muy bien para decirles, sí, porque hay un vínculo. Esto no son las niñas que estás acostumbrado, que sacas de una mafia y que realmente han sido secuestradas físicamente. Estas niñas han sido secuestradas emocionalmente. Claro, esto no lo sabían. Entonces, tenemos que, de algún modo, poder acercarnos a estos colectivos y, sobre todo, que ellos nos dejen acercarnos. Porque nosotros ya queremos acercarnos, pero realmente creo que por eso el modelo Barnahus funciona tan bien, el Juzgado de Canarias, porque hay esta interdisciplinariedad que es fundamental. No puede depender solo la protección de lo que tenemos siempre en el aula, que son psicólogos, trabajadores sociales y educadores. Básicamente. O sea, ¿dónde quedan el resto de colectivos que también son necesarios para una protección completa de los niños, ¿no? Así que mil gracias por permitirme poder también subrayar esta denuncia, porque yo también la comparto contigo, ¿eh? Bueno, me dicen, muy interesante, podría proyectar otra vez su correo de contacto. Muchas gracias y enhorabuena por la ponencia. Está ahí. Ok. Gran ponencia, se va a facilitar el material. Buenos días, se ha hablado de todo tipo, dice Sara, buenos días, se ha hablado de todo tipo de estadísticas, pero dentro de una unidad familiar entre adolescentes, ¿se ha investigado algo? Muchas gracias, Noemí. Me ha encantado su ponencia. ¿Te repito? No, es que no he entendido, una unidad familiar entre adolescentes. Se ha hablado de todo tipo de estadísticas, pero dentro de una unidad familiar entre adolescentes, no sé si quiere decir con adolescentes. Donde hay adolescentes. Y violencia entre adolescentes. Sí, si no, si lo puede aclarar. Claro. Me ha parecido Sara, si puedes aclararnos la pregunta, gracias. Si se refiere a hermanos, hay victimización entre hermanos. No es la más frecuente que hemos detectado, pero nosotros evaluábamos quién era el victimario. Son situaciones, ya hablo a nivel clínico, no de investigación, de las que tenemos muy duras para las familias, porque muchas veces se habla del incesto, ¿no? El padre hacia la hija como el caso más grave para una madre. El caso más grave para una madre, las que sois madres lo sabéis, son 2 hermanos, 2 hijos tuyos. Entonces, realmente ahí tenemos un trabajo importantísimo a hacer con esta madre que tiene que dar apoyo a la víctima, pero que a la vez
no quiere abandonar al victimario, porque también es su hijo, ¿no? Y el sentimiento de culpa que hemos podido ver, repito, en el ámbito clínico, que no en investigación, porque no hemos hecho investigación sobre este tema concreto, en estas madres es enorme. Que he hecho mal para que uno de mis hijos abuse de otro de mis hijos, ¿no? Entonces, si se refiere a eso, realmente la investigación hay muy poca y la que hay es una realidad. Y lo que sí hablan es de intervención muy sistémica y muy teniendo en cuenta pues esto, ¿no? La figura de la madre, no culpabilizándola, sino intentando trabajar también su malestar, porque al final lo transmite tanto a la víctima como al victimario, ¿no? Sí, me aclara Sara que es abuso sexual entre adolescentes. ¿Se refiere a eso? Vale. Entre sí, hermanastros, sí, me sí. refiero concretamente. Sí, sí, es una figura. Existe el abuso sexual entre hermanos y hermanastros, naturalmente, pero no es la figura abusadora más frecuente, ¿eh? La figura más frecuente en la familia ha sido en función del estudio y de otros estudios, ¿eh? La figura paterna. Y en el caso de iguales han sido compañeros de clase, pares, o sea, gente de chicos y chicas de la misma edad o incluso la propia pareja. Pasamos a la siguiente ponencia. Bueno, interesantísimo, Noemí, de verdad, con todos los datos aportados y, bueno, me ha encantado. Muchas gracias. Gracias de verdad a todas.